pero yo siempre me he puesto ahí como para decir, bueno, esto que te inspire a no quedarte en casa o en tus cuatro paredes o en tu marco mental, que tienes una oportunidad, estás vivo y el Sí, mundo sí. es, ¡guau! El mundo es infinito, infinito de variedad, de colorido, de todo, ¿no? Y bueno, ese es mi mensaje esencial, Jorge. Pues una chulada, la verdad, muy inspirador. La verdad que lo has conseguido más que de sobra. Sí. Y para ir acabando, porque sé que tienes una agenda muy apretada, no sé si en un mundo tan infinito y tan grande, tú serás capaz de decirme un sitio realmente especial para ti al que tengo que ir a un sitio, me voy a este. Un sitio natural o que sea, que tenga alguna conexión contigo especial. ¿Cuál sería si tuvieras que elegir? Sé que para ti esto va a Bueno, ser difícil. Otra gente lo tiene que ir volando, pero sé que lo has dicho tantas cosas que será muy complicado, ¿no? yo me gustan mucho los desiertos, ¿no? Porque, bueno, te encuentras una gente y unos seres vivos, ¿no? Que se lo han montado de una manera increíble, ¿no? Para vivir y sobrevivir allí, ¿no? Y porque creo que son muy necesarios, ¿no? Y la mayor parte de las personas que seguramente nos escuchan viven saturados de gente, de auras, ¿no? De espacios, ¿no? Y mira, cuando fue la pandemia, nosotros nos lo pasamos aquí genial, porque claro, yo vivo súper aislado. Ya. La isla es pequeña, pero yo vivo en lo más remoto de la isla, al lado de la playa. No tengo vecinos en kilómetros. Y claro, la pandemia para mí como familia, como para Soria y para Yaisa, fue unos meses maravillosos, un recuerdo increíble. Claro. Claro, yo tomé la decisión de vivir aquí, siempre que las 4 casas que tuve fueron donde fueron, ¿no? Entonces, claro, eso son decisiones, ¿no? Y entonces era todo para nosotros. Vivíamos en la playa, dejábamos los kayaks allí, entonces nadie te iba a robar el kayak porque nadie podía venir aquí. Al final nos Claro. fuimos yendo a vivir a la playa, llevando cosas y dijo, aquí, claro, cortaron la carretera allá porque, ¿no? Y entonces, pues claro, para mí o sea, este es un paraíso dentro de un paraíso, donde yo vivo, en La Baila, en Menorca, ¿no? Dentro del contexto europeo, ¿no? Claro, ¿qué ocurrió ahí en la pandemia? Pues bueno, pues familiares míos murieron y mucha gente sufría, ¿no? Pero dice, bueno, pues no voy a decir cada palo que aguante su vela, pero cada uno ha tomado sus decisiones, ¿no? Y yo tenía amigos en Galicia que he escalado toda la vida y tenían a sus hijas por turnos en la ventana que les entraba el sol para tomar un poquito de sol en esa época, Sí. ¿no? Cada uno vivió lo que vivió, pero al final es por decisiones de cada uno, ¿no? Que han llevado ahí, ¿no? Nosotros, yo un momento le dije a Sonia al mes y medio, digo, parece otra isla, parece otra playa, yo me quiero morir así, contigo, con ella, aquí, con los animales, los cormoranes, ¿sabes? Las torulíneas, los delfines volviendo a entrar ahí. Y digo, hostia, yo me moriría así, yo firmo así. Esto es el paraíso. Me explico. Claro, cuando otra gente estaba viviendo, claro, mi hija no vio una noticia, no vio un telediario, no vio un periódico Ya. y no oyó el coronavirus hasta sabe Dios cuándo, me explico. Sí, sí. Pues yo lo vivía así, Qué bien. porque me explico. Entonces, me explico, creo que vivo donde quiero vivir, pero me sigue gustando viajar, ¿no? Pero creo que a las personas que no es así, que es lo contrario, yo creo que los desiertos son muy, muy necesarios, ¿no? La solitud, o sea, ¿a dónde iba la anécdota? A que cuando nos fuimos por primera vez a escalar a Mallorca, que vamos mucho en invierno, ¿no? Y retomamos el contacto social porque se abrió el coronavirus y la gente, ¿no? Claro, incluso los propios montañeros que salían, porque era gente de ciudad, claro, decían, es que yo ahora no salgo a desconectar. Antes salían el fin de trabajaban, salían a desconectar, a escalar o a la montaña, ¿sabes? Salgo a desconectar. No, oí la conversación de uno que decía, yo ahora salgo a conectar. Salgo a la naturaleza y a la montaña Claro. a conectar, ¿no? Me explico. Entonces, Sí, sí, yo creo que sí. no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y yo creo que los desiertos son muy necesarios por eso, ¿no? Y es como, te puedo citar algunos si es lo que quieres, ¿no? Pero te Bueno, lo que diría quieras, lo que como, quieras. como respuesta al desierto, ¿no? Al Al desierto. desierto. Luego que cada uno le ponga el nombre que quiera, yo te diría que los desiertos, porque creo que las personas necesitan salir del ruido, ¿no? Tanto del ruido mental que allí se rebaja, como del ruido periférico
aquí se nota mucho cuando vives en Menorca, que es una isla muy tranquila y a las personas les pasa. Llegas a Barcelona o a Valencia, ¿no? Que es por donde entras, y claro, coges el metro, tal, y todo es publicidad, estímulos, tal, ¿no? Y es como, Sí. ¡guau! Hay que valer, ¿no? Cuando llevas meses aquí dices, o hay que estar muy entrenado para que eso no te afecte, no te distorsione, ¿no? Y no te haga coger anzuelos, ¿no? Y engancharte a donde quieren que te enganche, ¿no? Y la Claro. publicidad es terrible, ¿no? Entonces, sitios de solitud, como son los desiertos y podríamos decir las montañas, ¿no? Las selvas ya no son tan tranquilas, ¿no? Porque yo te podría decir selvas y montañas como el título de ese Libro. primer libro mío, ¿no? Pero las selvas son muy ruidosas, son muy oscuras, son muy intrigantes y muy, ¿no? Hay mucha cosa, mucho movimiento y sin embargo creo que no es tan necesario para calmar el sistema nervioso y centrar a las personas y que lleguen a esa solitud donde puedan, me explico, encontrarse lo más y lo mejor posible a sí mismas y comulgar con el entorno. Entonces creo que ese contrapunto de que las montañas también dan, pero sobre todo los desiertos son radicales y a mí me gustan y como ahora no llevo esa vida de antes de nómada a escala planetaria que me llevó a vivir décadas así en el mundo, sino que ahora tengo que compaginarlo y estoy casi un 70-75% más en la vida normal de una persona, ¿no? Con muchos privilegios, ¿no? Pero claro, me es un contrapunto genial, ¿no? Y desiertos, por suerte, hay muchos, ¿no? Y aparte de que el cielo parece que se te cae encima, pues hay ese silencio, hay esa quietud, hay esa resiliencia de los animales y de las comunidades que viven allí que son wow, realmente espectaculares, ¿no? Como la necesidad agudiza el ingenio y cómo nos hemos montado la vida, ¿sabes? Yo creo que no hay bicho más capaz que un bosquimano, ¿no? Un bosquimano que vive en el Kalahari, que cómo se lo monta para sobrevivir en un entorno tan hostil, ¿no? Como saca el agua, como todo, ¿no? Todo. O sea, entonces, Ahora que bueno. lo comentas de los esquimanos, aunque sea con una pantalla por delante, yo siempre digo, siempre recomiendo, los dioses deben estar locos. No sé si viste esa Sí, película hombre. serie B total, pero a mí me hizo mucha Sí, gracia. Es una película, por lo menos para saber un poco cómo te da una aproximación a lo que era esa cultura. ¿Te acuerdas de la Coca-Cola, no? Es que es De cuando maravilloso. O encuentra sea, la al comienzo Coca-Cola. ya todo eso es maravilloso, como símbolo de la Pues mira, maldad. te recomendaré una y a los demás si me dejas rodada a Sí, sí, ti, ¿vale? Que se llama Los animales son gente maravillosa. los animales son gente Los maravillosa. animales Vale, son gente maravillosa. tomo nota. Eh, Hay un momento que cuando veas a los elefantes que se emborrachan, Ujú. borrachos naturales, pero emborrachados, eso ya es de carcajada de más no poder, ¿no? De más no poder. Pero sí, bueno. No sé, Jorge, cuando tú digas, yo Muy ya bien. sabes que No, no, estoy no. aquí a disposición y Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu presencia en el podcast. Me has dado un programón, la verdad es que muy inspirador, ya te digo. Y nada, que solo queda desearme pues muy buen camino. Como tiene que ser alguien de que hacer Camino de Santiago, pues eso, muy buen camino. y que, que haya piedras en el camino, Y que haya muchas porque piedras. que haya piedras. Yo me acuerdo que cuando salimos en Turquía con los vascos que inicié el camino, que luego acabé en solitario a camino a Australia, ¿no? Pero Turquía lo hicimos juntos con 5 vascos más y yo me puse en el culot, ¿no? En el culot de ciclismo ponía todo menos el llano, ¿sabes? A mí lo que me mataba era llanear, porque soy delgado, Ya, no tengo chicha, ¿no? A mí lo que me gusta es subir o bajar a toda leche, ¿no? Pero las subidas, ¿no? Los puertos, la ujú, montaña, ¿no? El esfuerzo ese. Y en el camino tiene que haber piedras, el camino llano, sí, el sí, sí. camino tapizado, ¿no? Y tiene que haber piedras en el camino, ¿no? No sé si te acuerdas de aquella serie, o no sé la verdad que tienes bien, pero bueno, había una serie en la tele que era el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Y era una serie de Sí, conducción que se pegaba un coche, ¿no? Contra una roca y sí, le sí, sí. explicaban a conducir a las personas en los años 70, creo que era finales de los 70, ¿no? Pero que, pero ¿qué es eso, no? Que las piedras, pues yo es que los veo, yo tengo un grado de sensibilidad siempre con la vida, que la vida inanimada yo no la veo inferior, ni la veo
menos, ¿sabes? Yo trato con el mismo respeto un vaso que una piedra, que una planta, que una persona, que a mi hija, ¿no? Claro, Intento tener ese nivel de sensibilidad por cualquier objeto que yo no sé, ¿no? Pero yo sé que para hacer un vaso alguien ha tenido que crear, diseñar, fabricar, traérmelo a mi casa y no lo puedo tirar al suelo porque me enfade yo lleno de rabia con el vecino, ¿no? Me explico, con el claro. mundo, ¿no? Sabes, aquí vivimos en un misterio casi insoldable, ¿no? Por decir así. Y como te digo, ¿no? Yo me dedico en lo mejor que sé, yo te digo, a pasarlo bien sin molestar a nadie. Espero no haber ofendido a nadie con Qué algunas guay. anécdotas, ejemplos o comparativas, ¿no? En este fluir de amigo a amigo, ¿no? Y de Sí, nuevo, sí, te sí. vuelvo a desear mucho éxito, ¿eh?